Buenos días, doctor. Nos encontramos acá con el doctor Vladimir Mamani, quien nos va a hacer, quien es profesional médico, médico intensivista, terapia intensiva. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es un ventilador, un respirador o lo que utilizan en terapia intensiva para ayudar al paciente entubado. ¿Nos puede mostrar la diferencia, doctor, de qué es un AMBU, qué es un respirador o cuál es el término exacto que deberíamos utilizar? Bien, en realidad este dispositivo que tengo ahora en la mano es un dispositivo que se llama de forma general bolsa, esta bolsa, una válvula, y obviamente normalmente esto viene con una mascarilla cuando el paciente no está intubado, es decir, cuando no se ha colocado un tubo a través de la boca que llegue hacia los pulmones, ¿no? Y esta es una bolsa autohinchable. Si uno se fija, uno la comprime y automáticamente se vuelve a llenar de un volumen de aire que lo toma normalmente del aire ambiente o si no de un suministro de oxígeno, o sea, al que está conectado. Y este es un dispositivo que se ha diseñado el año 1954. O sea, este no es un dispositivo nuevo, es un dispositivo que nos ha venido acompañando desde esa fecha en salas tanto de emergencia, en salas de terapia intensiva, en quirófano, y obviamente también forma parte fundamental de lo que son los carros de paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, se encuentra siempre uno de estos dispositivos en esos carros. Y obviamente su función es asistir de forma temporal la vía aérea del paciente y poder ayudarlo en la ventilación, o sea, principalmente para poder ventilar, es decir, introducir aire a los pulmones y que luego los pueda exhalar, ¿no? Entonces, el mecanismo por el que hace eso es simplemente comprimiendo y dejando que se relaje. Obviamente este dispositivo lo usamos cuando nosotros intubamos al paciente, o sea, se lo intuba, y en lo que se lo conecta a un respirador o un ventilador mecánico o se lo traslada a una sala de terapia intensiva, a quirófano o a un lugar donde existan estos otros dispositivos disponibles, nos va a salvar, o sea, es decir, nos va a permitir asistir al paciente. Entonces, también se les llama resucitadores manuales, ¿no? O sea, porque en realidad la función que tienen es evitar que el paciente pues caiga en un paro por falta de ventilación, o sea, que no pueda respirar. Esa es la característica de este dispositivo. Obviamente no se usa por periodos muy prolongados, no se deja con esto a la persona que se está asistiendo, sino que en realidad, si es en el caso de una máquina de anestesia, por ejemplo, y era para cirugía, se lo conecta a la máquina de anestesia, y si es en el caso de un paciente que tiene falla respiratoria y va a entrar a terapia intensiva, se lo conecta a un respirador como el que tenemos atrás. ¿Es un dispositivo de emergencia? Es un dispositivo de emergencia. ¿Cuánto tiempo dura con este dispositivo un paciente que está en emergencia? Eso depende del factor. Mira, en realidad ustedes deben recordar que el año pasado, cuando teníamos los sistemas de salud colapsados, han debido ver que se han viralizado fotografías, inclusive videos de médicos internos o de médicos residentes, médicos que están en formación, que se quedan a la cabecera de los pacientes ventilando, o sea, haciendo esto de forma continua mientras se está gestionando una cama en terapia intensiva o se ve dónde se puede trasladar al paciente. Ahora, es importante mencionar también que no es lo mismo asistir, digamos, a un paciente que no tiene un problema en la parte pulmonar, o sea, no tiene un problema respiratorio de base y que, digamos, ha perdido la capacidad de ventilar por sí mismo por otra causa. La ventilación como tal depende básicamente de que cuatro factores trabajen de forma coordinada. Uno es que tengamos un centro respiratorio, es decir, un cerebro, digamos, que ordene, que se lleve adelante la respiración, o sea, que comande esto, ¿no? Y eso tiene que estar íntegro. Lo segundo, tiene que haber un sistema de bomba respiratoria. El sistema de bomba respiratoria está dado por lo que son los músculos de la respiración. El diafragma, la pared torácica y los músculos que la conforman, que van a hacer, digamos, el trabajo mecánico como tal. Al margen tiene que haber una adecuada superficie de intercambio, es decir, el aire que ingresa tiene que pasar hacia la sangre, o sea, tiene que oxigenar la sangre, y eso lo hace a través del tejido pulmonar, ¿no? Esa es la superficie de intercambio. Y ese tejido pulmonar también tiene que recibir flujo sanguíneo de forma adecuada, ¿no? Esos son los cuatro factores que intervienen en el proceso básico de la ventilación. Entonces, no es lo mismo manejar un paciente, digamos, que tiene una falla de bomba, o sea, ventilatoria, porque esté mal el centro respiratorio. Por ejemplo,
una intoxicación por benzodiazepinas, por alcohol, un trauma grave de cráneo. En el que ha fallado, en el que está fallando, en el que estaría fallando, en todo caso sería el sistema nervioso, ¿no? O sea, ahí estaría fallando el centro respiratorio. O que tenga una dificultad porque ha perdido fuerza en los músculos, ¿no? Como en un síndrome de Guillain-Barré o en otro tipo de circunstancias que pueden disminuir la fuerza muscular. Entonces no es lo mismo hacer este trabajo en ese tipo de pacientes que en pacientes que tienen en sí mismo un daño y una lesión pulmonar. Porque los pacientes que tienen una lesión o un daño pulmonar tienen que ser necesariamente ventilados de una manera distinta. O sea, tenemos que buscar proteger ese pulmón con la ventilación, porque la ventilación en sí misma puede generar daños, o sea, puede lastimar más ese pulmón. Entonces, doctor, bien claramente, ¿este aparato está para qué diagnósticos? Para el manejo inicial de pacientes que han sido intubados en la emergencia y para poder facilitarles su ventilación por un periodo relativamente corto, en lo que se gestiona su traslado a una unidad de cuidados intensivos o se lo conecta en la misma emergencia a un respirador o a un ventilador que pueda brindar las condiciones para manejarlos, es decir, un dispositivo como que de esas características que estamos viendo al fondo, ¿no? Doctor, entonces, ¿se puede hablar de algún tiempo en concreto? Difícil, ¿no? En realidad, digamos, deberíamos usarlos un máximo como unos 2 horas, digamos, podrían servirme, en algún caso excepcional por un periodo mayor de tiempo, pero hay una dificultad mayor, ¿no? Esto para usarlo, el momento de la intubación, el paciente se lo medica, o sea, se le da medicamentos para hacerlo dormir, o sea, para que se pueda entender, para dormir, y además para relajar la parte muscular, o sea, para que él pierda su propio esfuerzo respiratorio, es decir, el músculo está paralizado, y entonces uno se hace cargo con esto, y el paciente no le ofrece ningún tipo de resistencia, entonces depende básicamente de lo que nosotros podamos ofrecerle, ¿no? O sea, y lo vamos a ir de esa forma. Sin embargo, los pacientes no pueden quedar pues de forma continua, ¿no? Salvo casos muy excepcionales, relajados, o sea, con medicación que evite que el músculo trabaje, que el músculo del diafragma trabaje. Entonces el paciente, lo lógico es que va a empezar a tener su propio esfuerzo respiratorio, o sea, el cerebro le va a decir a la bomba respiratoria que empiece a trabajar porque tiene que tomar aire, tiene que respirar. Y en ese momento surge un problema, ¿no? Porque en realidad vamos a tener que este aparato, si digamos uno lo mecaniza, y es más, los internos y residentes siempre lo han visto, el paciente está queriendo exhalar, o sea, queriendo eliminar el aire de dentro de los pulmones, y uno está queriendo más bien introducir, y van a ver que eso genera mucho disconfort, o sea, genera mucha molestia en el paciente. Eso sería digamos, una sincronía, o sea, yo quiero introducir aire y el paciente está queriendo, por otro lado, exhalar. Entonces, ese es un problema que tiene este dispositivo. Si lo quisiéramos usar de forma continua, o sea, o por un tiempo mayor, tendríamos que tener al paciente completamente dormido y completamente relajado. Y eso es dañino también, porque en realidad la idea de estos equipos, o sea, de los respiradores mecánicos como tal, es asistir al paciente y no terminar controlándolo. O sea, no es, digamos, que yo tenga todo el tiempo el control de la respiración, sino dejarlo que él tenga sus esfuerzos respiratorios propios, y obviamente cuando él los presente, esta máquina más bien los asista o los ayude. Pero con este dispositivo, obviamente, eso es muy difícil de conseguir, en realidad no se consigue, ¿no? Doctor, ¿quiénes están capacitados para poder utilizar este dispositivo? Bueno, en realidad esta bolsa la debería saber usar todo el personal de salud, ¿no? Eso es cierto, o sea, digamos, inclusive desde el personal de enfermería, auxiliares, paramédicos, médicos, o sea, todos hemos sido formados para usar eso, porque es un dispositivo de emergencia y es un dispositivo de resucitación, como es su nombre, ¿no? Es un resucitador manual. Entonces todos lo podemos utilizar, y ahí el detalle es más bien por cuánto tiempo y cuál es el objetivo, digamos, de su uso, ¿no? Ese es el tema principal. Ya. Las áreas de uso, si podemos definir, es emergencia. Se usan, bueno, básicamente en cualquier área del hospital se tienen esto, como les dije, en áreas de emergencia, en terapias intensivas, en quirófanos, porque es donde se maneja vía aérea, por ejemplo, ¿no? Donde uno intuba al paciente, y obviamente forman parte del arsenal básico que está en cualquier carro de paro. Bien. Ahora nos puede explicar lo que ustedes utilizan en terapia intensiva con paciente crítico. Bien, entonces en terapia intensiva la utilidad, el equipo que se utiliza es un respirador mecánico que tiene más o menos estas características. Obviamente este es un equipo que tiene muy altas prestaciones. Hay de diferentes tipos, digamos, de calidad y de cantidad de información que te pueden brindar, pero por lo menos de forma básica
debería informarme la presión que se está generando. Aquí hay un gráfico en amarillo que es la presión que está generando dentro de la vía respiratoria del paciente, ¿no? Entonces esta es la presión. Este de acá es el flujo que está generándose en la parte inspiratoria y expiratoria y el volumen que le estamos administrando. Y un gráfico que nos está mostrando la correlación que existe entre la presión y el volumen que estamos administrando, ¿no? O sea, que hay variaciones de presión en este lado y el cambio que genera en el volumen del paciente. Al margen de eso nos da muchísima otra información, ¿no? Que viene, digamos, ya a ser un dato mucho más técnico, que son toda la numerología que pueden ver, por ejemplo, en esta parte de acá, que me están mostrando un poquito cómo está trabajando este ventilador y cómo está interactuando con los pulmones del paciente, ¿no? Entonces, esto lamentablemente es un tema ya mucho más complejo. La ventilación en sí misma como tal va mucho más allá del concepto simple de meter y sacar aire. O sea, la ventilación mecánica como tal es un proceso mucho más complejo, porque la interacción, como les mencionaba hace un momento, que existe en nuestro organismo para poder respirar, o sea, para poder ventilar, para poder meter aire hacia los pulmones y luego exhalarlo, no pasa simplemente por la parte pulmonar, ¿no? Sino que tiene una interacción entre lo que es el centro respiratorio, o sea, la parte neurológica del paciente, entre la musculatura que se utiliza para hacer esto, la superficie de intercambio gaseoso, que ya les mencioné hace un rato, y obviamente la circulación pulmonar. Y obviamente al cambiar esto, porque este es un equipo que genera ventilación a presión positiva, cambia completamente la fisiología respiratoria del paciente. Nosotros no respiramos de forma habitual, o sea, de forma normal, con presión positiva. Ventilamos con presión negativa, es decir, mi musculatura hace que mi diafragma o mi músculo respiratorio baje y genere un fenómeno de succión, como si un émbolo estuviese retirando de una jeringa y produce que el aire ingrese a mis pulmones. En cambio, estos equipos trabajan a la inversa, ¿no? O sea, con presión positiva, es decir, generan el efecto inverso. Y obviamente este equipo permite, por ejemplo, en este momento lo van a ver, aquí el paciente aparentemente no tiene ningún tipo de esfuerzo respiratorio y está manteniendo una frecuencia respiratoria que yo le he fijado, que son 14. Esto sería un modo controlado, es decir, aquí el paciente seguramente está relajado, está con medicación para que no tenga ningún tipo de esfuerzo respiratorio propio, pero esto, como les decía, no es fisiológico, ¿no? Y tampoco se puede mantener por un periodo largo de tiempo. Vamos a ver lo que ocurre con este equipo cuando hacemos esto. Si se fijan, ahí ha habido un esfuerzo respiratorio propio del paciente y la máquina lo ha detectado, que el paciente está queriendo respirar. Entonces, desencadena una asistencia, o sea, en este momento la máquina lo está asistiendo, detecta que hay la intención del paciente de respirar por sí mismo y empieza a darle el volumen que le he fijado. Ahí lo puedo incrementar un poquito más inclusive. Y se fijan, la frecuencia respiratoria se va incrementando, ¿no? Y obviamente me va marcando otro tipo de variables que las podemos ver en la pantalla. Pero esta es una de las cosas más importantes que existe en el concepto de ventilación mecánica. Ya no existen modos controlados puros, ¿no? O sea, en realidad así se inició la ventilación mecánica. Cuando los primeros equipos salieron, uno dejaba a los pacientes relajados, sin que respiren y que la máquina todo el trabajo por ellos. Y eso se ha visto que incrementa la mortalidad, se ha generado que más pacientes se mueran. Y obviamente pacientes que ya luego no podían dejar el equipo, o sea, el ventilador mecánico, ¿no? Y les duraba mucho tiempo el periodo de estancia. Entonces ahora lo que hacen los equipos es, cuando se puede, en la medida de lo posible, asistirlos. Y doctor, ¿la diferencia entre el manejo, quiénes pueden manejar este dispositivo es igual que la MU? No, definitivamente no. O sea, los respiradores mecánicos, como les decía, son equipos que involucran un conocimiento muy profundo de la fisiología respiratoria. O sea, de cómo funcionan los pulmones en la forma normal, lo tengo que conocer muy bien. Y obviamente también un conocimiento muy profundo de la fisiopatología, es decir, cómo funciona el pulmón cuando está enfermo. O sea, tienes que conocer cómo funciona el pulmón cuando está sano y cómo funciona cuando está enfermo, o sea, cuando tiene algún tipo de enfermedad, patología. Entonces eso complica el hecho de que se pueda manejar por personal que no tiene experiencia con este tipo de equipos, ¿no? Porque obviamente hay otro detalle muy importante.
La ventilación mecánica en sí misma no representa un tratamiento, ¿no? Eso es algo que a veces las personas creen, ¿no? Que la ventilación mecánica cura. No, la ventilación mecánica como tal no cura, brinda soporte. ¿Y eso qué significa? Brinda un puente. Es decir, he tenido falla respiratoria, que es con lo que están viniendo estos pacientes con coronavirus. Están con una falla respiratoria. Es el pulmón y el sistema respiratorio como tal ya no pueden satisfacer las demandas del cuerpo, ya no pueden tomar el aire del ambiente, hacer que se distribuya hacia la sangre y llevarlo, hacer que llegue a los diferentes tejidos, ya no lo puede hacer. Entonces ha fracasado, ¿no? Sí, ha fracasado y se está derrumbando, o sea, para que se pueda entender, ¿no? Es como si esta falla de este órgano fuese como si la columna que sostiene, digamos, estos, hubiese sido quebrada y se está por caer, ¿no? Y si se cae, obviamente vamos a tener una parada cardiorrespiratoria y el paciente va a fallecer. Entonces uno agarra e interviene, lo intuba, o sea, coloca un tubo entre la boca que llega hacia la tráquea para poder acceder hacia los pulmones y lo va a empezar a ventilar. Y eso significa que lo estamos soportando, es decir, lo estamos, para que se entienda, como que apuntalando una columna que está por caerse. Se está por derrumbar y yo lo voy a apuntalar, voy a poner sistemas, digamos, de sujeción en lo que espero que esa columna se repare por sí misma, o sea, que pueda en el futuro volver a cumplir su función. Entonces, ese es el objetivo de estos equipos, dar ese soporte, dar ese puente, hacer ese puente, darle el tiempo al organismo para que la injuria, la lesión que está presentando se pueda reparar y obviamente luego se pueda sostener por sí mismo. Ahora, esto obviamente, ¿quiénes lo pueden manejar? Médicos de terapia intensiva, porque han sido formados para eso. En realidad esa es una de las partes más importantes de la formación en terapia intensiva. Y obviamente algunos otros profesionales que puedan tener algún conocimiento, los que habría que ir entrenando quizás, para poder operarlos y manejarlos, ¿no? Que pueden ser quizás en situaciones extremas, anestesiólogos, por ejemplo, que los manejan. No es lo mismo que una máquina de anestesia, por si acaso, pero ellos por lo menos también tienen ya conocimientos sólidos sobre la parte de la fisiología, por lo menos respiratoria, y obviamente ahí siempre bajo la supervisión de un médico intensivista. Entonces este dispositivo, este ventilador mecánico es monitorizado por un profesional, es calculado, medido, programado por un profesional, sí. No es por sí solo como el AMBU, ¿no? No, o sea, claro, o sea, este tiene que responder en situaciones en las que hay una enfermedad en el pulmón, es decir, que hay una lesión en el pulmón. La programación de este equipo va a variar y se tiene que ir adecuando a los requerimientos del paciente. Entonces es monitorizado por un profesional. Claro, tiene que monitorizarse, programarse por gente que esté especializada y que entienda, digamos, lo que está ocurriendo con esto. Bien. Porque si la ventilación mecánica, si bien es una herramienta que nos puede servir como un puente, digamos, para esperar la recuperación de ese tejido, del tejido pulmonar, si uno la maneja de mala manera o no la sabe realizar de forma adecuada, puede generar mucho más daño. Y eso está bien descrito, ¿no? Eso se llama la lesión pulmonar inducida, o sea, producida por el mismo ventilador. Porque el mismo ventilador en sí mismo, o sea, va a ir lastimando, puede lastimar el pulmón y empeorar la situación del paciente. El tiempo de duración de tiempo. En ventilación mecánica. Acá me ha dicho son unas horas y viendo el caso, ¿no? De acuerdo al diagnóstico del paciente. ¿Y en este caso? Esto puede durar días, semanas. Hay gente que se queda dependiente de este tipo de equipos dependiendo de la patología, ¿no? Y obviamente de la gravedad de la lesión que presente el tejido pulmonar, ¿no? Es decir, digamos, el tiempo medio de uso es muy complicado porque eso se utiliza en una gran variedad de patologías y no todas duran el mismo tiempo. En el caso particular del distrés respiratorio, son pacientes que terminan ventilados más de 7 días, 10 días, 14 días pueden permanecer con esto. Y es otro detalle importante, ¿no? Porque el equipo tiene que tener la capacidad para poder estar funcionando en continuo, porque este equipo no se puede parar, no puede presentar, digamos, un apagado súbito, digamos, ¿no? Claro. Y eso lo ocasionaría la muerte inclusive del paciente, si es que no se lo está asistiendo. Entonces, ¿no? Requiere de todo un mantenimiento y demás, ¿no? De insumos y de todo. Insumos, requiere un ambiente adecuado, requiere de personal que sepa cómo utilizarlo, que sepa obviamente actuar cuando existe algún tipo de intercurrencia en el manejo de estos pacientes. Es decir, lamentablemente estos equipos que reemplazan la función de un pulmón
para hacerlo de forma adecuada requieren toda una logística y requieren todo un entorno adecuado para su manejo, que busquen garantizar en todo caso la seguridad del paciente para ayudar en el fin final, ¿no? Que es obviamente restablecer la salud de ese paciente, porque no es, digamos, la idea, bueno, tienes falla respiratoria, te conecto y con eso ya está, o sea, con eso se resolvió todo el problema. No, en realidad se requiere ser muy cuidadoso en el manejo de este dispositivo. Doctor, hay estamos todos confundidos sobre los términos. Por ejemplo, hablamos de ventilador mecánico, hablamos de respiradores. ¿Usted puede orientarnos en eso, los conceptos? Un ventilador es lo mismo que un respirador. No estamos entendiendo esa parte, estamos confundiendo todos. Al decir respirador estamos pensando que esto y esto es lo mismo, que es igual. Sí, en realidad en cuanto a la terminología, un respirador y un ventilador mecánico son términos que a veces se usan de forma indistinta, ¿no? O sea, se usan más o menos con el mismo significado. Este equipo yo lo puedo llamar ventilador mecánico o lo puedo llamar también respirador mecánico, porque esa es la función que va a reemplazar. Sin embargo, este otro de acá va a ayudar en la parte ventilatoria, pero el nombre común de este es un resucitador manual o un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla. Ambu es una marca comercial, pero la mayor parte de la gente se ha acostumbrado a llamarlos como Ambus, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental. Y este solamente va a generar, digamos, movimiento de volumen. Si el paciente quiere respirar por sí mismo, obviamente yo tendría que asistirlo. Yo determinar que está empezando a respirar y asistirlo. Al decir mecánico, Doc, cuando estamos hablando de estos ventiladores mecánicos, ¿a qué se refiere al decir mecánico? Bueno, en realidad esa es una determinación que se hizo en los principios, en los albores de este tipo de equipos, los primeros que salieron al mercado, porque en realidad tenían una parte mecánica, o sea, tenían válvulas electromecánicas, es decir, que se activaban por impulsos eléctricos que abrían y hacían que se cierren las válvulas de los aires o gases médicos que tienen el oxígeno y el aire que tiene el equipo, y generaban que parte de la mezcla, un determinado volumen, ingrese hacia el paciente y obviamente luego retorne, ¿no? Ese era, digamos, el detalle de este equipo. Pero ahora son completamente diferentes. Estos ya son equipos microprocesados. Las válvulas ya ni siquiera son electromecánicas, ¿no? Esta es la cuarta generación ya de equipos de ventilación mecánica. Y ahora vienen con válvulas que se llaman válvulas solenoides, ¿no? Que tienen otro tipo de funcionamiento y son mucho más precisas. Es decir, si el paciente quiere respirar, o sea, se detecta un esfuerzo del paciente, este equipo demora milisegundos en responder a ese estímulo, claro, al estímulo que ha sensado. Dice, el paciente está queriendo respirar, y antes de que pase ni siquiera una décima, una milésima de segundo, este equipo ya está asistiéndolo. Obviamente para no pelear con lo que el paciente está pidiendo, ¿no? Con el centro nervioso, porque si no, el paciente y la máquina entrarían en una discordancia tal que obviamente generaría muchísimo daño, ¿no? Ahí sí la máquina iría por su lado, el paciente por su lado, y obviamente nos lastimaríamos. Como en este caso que estaba explicando, el sentido común de nosotros de afuera de la población piensa que esto es manual, ¿verdad? Que esto es manual. Entonces eso es lo que pensamos. Esto es manual, es un dispositivo manual, esto es un mecánico que utiliza con electricidad, ¿sí? Claro, Esta es una máquina. Esta es una máquina que tiene muchísimos componentes, ¿no? Tiene una unidad microprocesada, es decir, tiene un sistema inclusive operativo. Esta funciona ya como una computadora, pero midiendo obviamente algunas entradas que vienen del paciente, y obviamente genera algún algoritmo de salida para poder responder a eso, ¿no? Como a la programación, a lo que el paciente esté requiriendo. ¿Y la entrada del aire, doctor? Del oxígeno, de la salida y demás. Tiene que tener una toma de pared, ¿no? Tomas de pared, de oxígeno constante, tiene que haber un sistema de suministro de gases médicos. ¿Y en este caso? En este caso se puede conectar a un tubo de oxígeno sencillo, y también, si es que no, bueno, mientras tanto inclusive puede funcionar aire ambiente, ¿no? Y en el aire ambiente no estaríamos contaminando. Acá hay otro pequeño problema acá. Miren, este dispositivo lo que genera es la salida del aire a través de esta válvula. Y ahora tenemos un problema, ¿no? En realidad, con la generación de aerosoles. Es decir, ahorita sabemos que el coronavirus se transmite por aerosoles y que esos van a provenir básicamente de la vía respiratoria de los pacientes. Entonces, este también es un dispositivo
que en esta contingencia se tiene que saber adecuar, ¿no? En realidad, acá, entre el paciente y el tubo, si tienen un tubito endotraqueal por ahí, y un filtro, lo podemos mostrar, tiene que haber un filtro acá, entre el paciente y este es el filtro, para no echar a perder, ¿no? Este es un intercambiador de calor-humedad. O sea, miren, en la ventilación mecánica son muchísimos detalles que hay que cuidar, porque el aire o el gas que uno administra es gas seco, es decir, no está humidificado. Y un paciente que ha sido intubado, o sea, que ha sido conectado a través de esto a su sistema respiratorio, está recibiendo aire directamente en la tráquea, es decir, ya a este nivel. Y es aire que no ha sido humidificado, es aire seco. Y ese aire seco va a generar lesiones, o sea, va a hacer que esto se reseque la mucosa que reviste la tráquea, el tejido que está cubriendo la tráquea, y eso puede generar sangrados, o sea, puede generar muchísimas complicaciones. Entonces uno lo que hace es tratar de reemplazar la humidificación que ya no está recibiendo ese aire porque no está entrando a través de la nariz y la vía aérea superior, y coloca uno de esos intercambiadores de calor-humedad, que su función es retener la humedad de este espacio y mantener esto húmedo, o sea, que el aire aquí esté húmedo y no genere esa lesión. Y este tiene una doble función, porque al margen de retener humedad, filtra, y por eso dice aquí su nombre bien claro, filtro HM, dice, o sea, filtro e intercambiador de calor-humedad. Esta función de filtro es muy importante, porque en estos pacientes sabemos que van a generar aerosoles que pueden transmitir, o sea, el coronavirus, y tenemos que evitar que salgan hacia el medio ambiente. Entonces este filtro sí se debe colocar apenas se ha instalado el tubo endotraqueal. Es decir, yo intubo un paciente, y este es otro problema, ¿no? La intubación es un procedimiento igual que se tiene que hacer por gente que sepa hacerlo, no es que, digamos, llega alguien, y ese es un tema bien complicado, porque mire, si viene el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, así, lo puede manejar cualquier persona del sector salud, o sea, que haya tenido un entrenamiento básico, porque no es más que comprimir y dejar que se relajen a una frecuencia determinada. La intubación, el acceder a la vía aérea de estos pacientes, es un procedimiento para el cual se requiere un entrenamiento y una habilidad que se desarrolla durante periodos largos de formación. Porque estamos puedo generar incluso entre las otras especialidades. Exactamente, también, los anestesiólogos intuban, médicos internistas, emergenciólogos. El médico general tiene formación, pero no es un experto en manejo de vía aérea. Los expertos en manejo de vía aérea son anestesiólogos, médicos de terapia intensiva y obviamente los emergentólogos. Ellos se pueden considerar, digamos, los más experimentados en manejos de vía aérea. El resto del personal puede tener un conocimiento, digamos, un poco básico, tal vez lo pueda realizar en situaciones que no representan mucho riesgo, pero si se fijan en este tema del coronavirus, ahorita el manejo de la vía aérea se ha vuelto un tema bien complicado dentro de la misma comunidad médica, es decir, se convierte en un procedimiento de muchísimo riesgo, porque es el momento en el que el médico que está haciendo el procedimiento se puede contagiar, porque está manipulando el sistema respiratorio del mismo paciente. Entonces, miren, hay protocolos ya de manejo de eso, se tiene que evitar que salgan los gases, los están pinzando acá, y obviamente antes de poder conectarlos, siempre colocar uno de esos dispositivos, porque si no lo colocamos y empezamos a ventilar a nuestro paciente, o sea, hacer esto, vamos a empezar a esparcir aerosoles, y todo el entorno va a terminar contaminado y con riesgo de infectar a las personas que estén cercanas, ¿no? Que en este caso van a ser personal de salud. O sea, en realidad esto no lo podemos usar de esta manera. Deberíamos usarlo de esta manera, y este filtro por lo menos va a garantizar de alguna manera que la cantidad de virus que puedan existir no estén eliminándose del medio ambiente. O sea, como se fijarán, son un montón de detalles. Una cosa más, doctor. Los nuevos respiradores que ha traído el gobierno, ¿cuál es la diferencia con este simple... con este AMBU? AMBU. Bueno, en realidad su nombre mismo, los que ha traído el gobierno, su mismo nombre lo indica, ¿no? Es un automatizador de este sistema de bolsa. O sea, en realidad, en vez de que exista una persona haciendo esto, ese equipo lo va a hacer de forma automática. Por sí solo, sin la ayuda de una persona. O sea, uno lo va a programar, le va a decir comprimí esto a 12, 16, 20 por minuto, y el equipo va a empezar a hacer esto de forma automática, ¿no? Obviamente esto es un procedimiento que si preguntan, ¿puede salvar una vida? Yo les tendría que responder que sí.
Sí, porque sabe. obviamente el paciente estaba entrando en colapso y no podía ya respirar, entonces se lo intuba y esto va a reemplazar o permitir, por lo menos de forma transitoria, que reciba un volumen de aire y que oxigene un poco los pulmones. Pero como les he explicado, la ventilación mecánica en sí misma como tal ya es un procedimiento mucho más complejo y requiere otro tipo de equipamiento. Entonces no Esto podemos, es transitorio. exacto, no podemos confundir este respirador AMBU con el aparato de No, ventilación mecánica. no, Son definitivamente dispositivos no, no. muy distintos. Claro, y además en todo caso, como les decía, estos equipos, los que han llegado, serían útiles si, digamos, tenemos salas de terapia intensiva esperando a estos pacientes. Listas. Claro, con todo. listas, ¿no? Obviamente. O si no es en el mismo lugar, digamos ya en un lugar que esté distante a 2 horas, 3, o sea, hay también respiradores de transporte, ¿no? O sea, en realidad uno puede agarrar y transportarlos. Entonces estarían más diseñados para la emergencia, pero sabiendo que requieren o dependen de la existencia de estos otros equipos en un determinado lugar. Porque eso es lo temporal. fundamental, muy temporal. Y ese es el problema mayor ahorita, porque si no contamos con estos equipos para dar asistencia definitiva, el puente que nos puedan hacer estos va a ser muy limitado, ¿no? Entonces ahí surge el detalle. Ahorita, por ejemplo, una relación que debería existir es que por cada uno de estos en salas de emergencias deberíamos tener por lo menos 20 respiradores que pudiésemos utilizar en algún determinado lugar, ¿no? Eso sería lo ideal. Y ahí surge la controversia, ¿no? En realidad estos dispositivos son solo para liberar inclusive al personal de la carga asistencial que tienen. Es decir, el médico de emergencias que ha intubado a este paciente que ha fallado en la parte respiratoria y lo está asistiendo, terminaría, si lo hace de forma manual, bloqueado. Es decir, tendría que quedarse sí o sí con este paciente. No podría cumplir ninguna otra actividad. Entonces estos equipos van a venir y podrían liberar las manos, si quieren, de ese personal de salud y dejarlo hacer otro tipo de acciones, digamos, asistir a otro paciente, llamar para averiguar dónde, o llamar a terapia intensiva para que se recoja al paciente, se lo traslade, o llamar al sistema de emergencias para que venga una ambulancia medicalizada, o sea, una ambulancia de terapia intensiva, y lo traslade hacia un ambiente hospitalario, es un hospital que tenga condiciones para la atención de este paciente. Eso se puede ganar con estos equipos. Con estos equipos. Y obviamente eso era también lo que planteó el sistema español de emergencias, ¿no? O sea, para eso lo han diseñado. Exacto. Y obviamente aquí surge el otro detalle, no se pueden comparar los sistemas de emergencias de nuestra realidad con el sistema español. El sistema español de emergencias es un sistema envidiable, es un sistema que lleva años de años generando una sistemática de trabajo que garantiza la salud del paciente. Es decir, ellos tienen sistemas de traslado por vía aérea, por vía terrestre, que son completamente eficientes y además tienen localizadas las disponibilidades de las camas de hospitalización y de terapia intensiva de todo su sistema de salud. Y ese lamentablemente es uno de los temas que nosotros acá no hemos trabajado durante muchísimos años, obviamente por el descuido que ha habido hacia el tema de salud, ¿no? O sea, Doc, hemos visto que muchas empresas e ingenieros, grupo de jóvenes incluso, han realizado un tipo de respiradores. ¿Es igual estos respiradores a los que ha dado el gobierno o esto tiene la misma utilidad, función? Son similares, porque todos parten más o menos del mismo principio, ¿no? Como te decía, en realidad yo le voy a fijar esto y voy a hacer una compresión, un tiempo determinado, un número de compresiones, y ahí han modulado inclusive el tiempo que va a durar, el tiempo que voy a comprimir, el tiempo que voy a dejar que esto se expanda. Son bastante similares. Obviamente, ni ahí decir si uno es mejor o peor que el otro, no, porque en realidad cumplen más o menos la misma función y deberían usarse dentro del mismo contexto, es decir, simplemente para temporizar de forma corta la asistencia de este paciente en lugares donde se cuente con equipamiento adecuado para su manejo. Bien, el COVID está trayendo las complicaciones a nivel pulmonar, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la complicación más grande que tiene? Y para eso entiendo yo que este respirador necesita un paciente COVID, ¿no? Claro, en realidad la manifestación de esta enfermedad más evidente, la que más se ha reportado, es el compromiso pulmonar. Y la enfermedad, bueno, el síndrome, porque es un síndrome, varios tipos de patologías, una neumonía,
sepsis de foco abdominal, es decir, otro tipo de enfermedades pueden condicionar la presentación de lo que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo, así se llama. ¿Y eso qué significa? Significa que hay una lesión dentro del mismo pulmón que requiere, por ejemplo, esto. Y aquí les voy a hacer un ejemplo gráfico, ¿no? Ese pulmón está completamente cerrado, o sea, trabaja ahí, no tiene para moverse. Y miren, eso genera mucho incremento en la presión, no deja que entre mucho volumen, no el que yo le estoy fijando. Ahora lo voy a dejar acá para que se fijen cómo se desinfla inclusive esto, casi de forma completa. Y ahí usamos algún tipo de estrategias, como por ejemplo tratar de expandir el pulmón que está colapsado. Esta máquina lo hace a través de lo que se llama el PIP. Y si se fijan, van a ver que después de esto ya no se colapsa por completo, como estaba hace un momento. Fíjense. Entonces, para hacer esto, tengo que tener demasiada confianza en este equipo. O sea, este equipo tiene que ser demasiado preciso, porque es una de las estrategias que vamos a usar para darle tiempo a este pulmón, o sea, que mantenga la oxigenación del paciente mientras se repara, ¿no? O pasa, digamos, la noxa, la injuria, el daño al que está siendo sometido. Entonces, fíjense eso, o sea, en realidad ahorita no se colapsa por completo. Y he ganado inclusive en volumen, fíjense, se infla mejor este baloncito. Bien. Además, otra diferencia es que con este ventilador mecánico en terapia intensiva no solamente es monitorizado, ellos reciben medicación, reciben un montón de otras cosas más, ¿no? Se pueden utilizar, digamos, entre esos dispositivos lo que es la inhaloterapia, o sea, lo que son medicamentos inhalados y demás, que sí se ven facilitados por el empleo de este aparato. Otro detalle muy importante, miren, este tiene diferentes modalidades respiratorias, es decir, formas en las que yo voy a poder proporcionar la asistencia respiratoria. Unas son controladas por volumen, o sea, yo voy a prefijar el volumen que les voy a administrar, y otras están fijadas por presión. O sea, aquí básicamente yo determino los niveles de presión en los que quiero que trabaje. Y tiene otras modalidades que son más bien espontáneas, es decir, que liberan al paciente para que él empiece a decidir cuándo va a respirar, a qué frecuencia, qué volumen de aire va a introducir a los pulmones, en qué momento va a empezar a exhalarlo, digamos, o iniciar la fase expiratoria. Y obviamente esos son elementos que son fundamentales en el momento de manejar al paciente con ventilación mecánica. Es más, un tema que se ha dicho mucho, ¿no? Dicen, en realidad no sirven para el destete, digamos, han dicho estos, ¿no? El problema no es tanto ese, en realidad el momento que uno intuba a un paciente, desde el momento que uno lo está intubando y colocando a un ventilador mecánico, lo que uno ya está pensando es en qué momento se lo voy a poder retirar y cómo. Y obviamente ahí el tiempo, digamos, que dura el total de la ventilación mecánica, ¿no? Digamos que son 7 días, por poner un ejemplo, 10 días, por poner un ejemplo. De esos 10 días, en teoría, la parte inicial es simplemente para la parte de salvataje, o sea, salvar la situación. Y obviamente estoy luego modulando eso hasta el día 5 o 6, de esos 10, para poner un ejemplo. Y 4 días, o sea, el 40% del tiempo, yo estoy trabajando ya en el destete o retiro del ventilador mecánico. Es decir, casi el 50% del tiempo que estamos usándolos, estamos ya trabajando en el retiro. Entonces, si se fijan, un equipo que no me dé estas condiciones, no me está haciendo me está haciendo un poco la mitad del trabajo. Y además, el otro detalle, ¿no? el que mencionábamos hace un momento, en realidad me tiene que también, mientras tanto, garantizar que no me esté generando más daño en el paciente, o sea, que no me esté lesionando más el pulmón, porque si ese pulmón que está lastimado, yo lo lastimo más, entonces ahí no voy a poder avanzar. Ahora que habló usted del destete, en este dispositivo, sí o sí es para transporte, es decir, para cambiarlo, o se puede retirar igual este dispositivo. Bueno, eso depende de la situación, ¿no? Porque depende del contexto, es lo que les mencionaba. En realidad, si fuese por ejemplo, una intoxicación por benzodiazepinas o por alcohol, yo agarro y empiezo a asistirlo con esto porque no respira.
Luego él ya va a empezar a respirar, lo voy a dejar en un tubo entero, o sea, voy a retirar esto, le dejaré con el tubo y suministro de oxígeno y el paciente empezará a respirar solo y se lo voy a retirar, digamos, eso se puede dar ese caso, pero no en esta situación, porque en esta situación el problema está en el mismo parénquima pulmonar, es en el tejido pulmonar, o sea, el tejido pulmonar está dañado. Y el COVID es eso, es ese problema. Daño, entonces, en esta pulmonar. situación no tiene tanta utilidad, digamos, ¿no? Para el destete. No, en el destete no, o sea, no, definitivamente no. O sea, definitivamente hay que transportarlo y trasladarlo a una máquina, si es que hay que hacer el traslape a una máquina, o sea, el cambio a una máquina que pueda dar esto. No, miren, para entender esto del soporte, ¿no? O sea, de cómo soportar. Importante. Por ejemplo, si se me está derrumbando una columna de una casa, y bueno, uno de mis, una persona me dice, mira, yo te traigo un tractor que pueda levantar con una pala, que tenga un grupo de picos, digamos así, en el sentido hacia arriba. Yo sé que eso, digamos, va a empezar a dañar también la misma estructura, ¿verdad? O sea, la superior, porque no es uniforme, genera presión, se me va a empezar a resquebrajar, digamos, el resto de la estructura. Mientras consigo lo que realmente necesito, seguramente yo le voy a decir, sí, ¿no? Dámelo, o sea, ponlo. Pero cuando vaya pasando el tiempo y no me llegue lo que tiene que realmente llegar para poder sostener esto, voy a ver que esto más bien me va a empezar a resquebrajar la misma estructura, me va a terminar haciendo más daño que bien, pero en función del tiempo, ¿no? O sea, para salvar el momento, sí, pero agudo, sí, pero si no llega a lo que realmente tiene que llegar, el resultado va a ser lamentablemente el mismo y vamos a tener que trabajar, inclusive si se demora mucho, sobre pulmones mucho más dañados, pulmones mucho más lesionados y que van a condicionar mayor tiempo de requerimiento de este tipo de equipos o inclusive van a condicionar lamentablemente la muerte, ¿no?, de estos pacientes. Entonces esa es lamentablemente la realidad, como les digo, o sea, en el contexto hay que poner todo en contexto. ¿En qué contexto se han diseñado esos dispositivos en España? Porque no vamos a pensar tampoco que los españoles están completamente desaforados y han salido del universo y piensan cosas completamente ajenas a la realidad. No, lo han planteado porque han visto que su sistema de emergencias podía llegar a colapsar por la sobrecarga en el número de pacientes que lleguen a tener que atender y obviamente el trabajo que tengan que desarrollar de forma asistencial se veía incrementado. No puedes tener 20 personas bolseando, o sea, comprimiendo esto, son 20 personas que no van a poder hacer otra función. Entonces ellos han visto la forma, digamos, ya bueno, no nos alcanzan, porque otro detalle importante, en los sistemas de emergencias de todo el mundo existen este tipo de respiradores ya en la emergencia, o sea, estos que tú ves así de alta gama, hay en la emergencia, obviamente en mucha menor cantidad que en terapia intensiva, porque son de paso, ¿no?, para intubar, colocar al paciente temporal para ya y esperar y obviamente hacerlo con muchísima garantía, ¿no? Ahí hay también ventilador de transporte, pero cuando ves una carga tan alta de esto, se te dificulta la logística, ¿no? Se te dificulta el traslado, se demora. Entonces ahí podía haber servido esto para ellos, ¿no?, para poder ganar el personal que puedan hacer otro tipo de actividades en lo que su sistema de emergencias gestionaba el traslado o la llegada de ese paciente a una unidad de cuidados intensivos. Es decir, las realidades nuestras son completamente distintas. Nosotros no tenemos un sistema de emergencias de ese tipo, ni tenemos la capacidad instalada en este momento en terapia intensiva para que un sistema de estos nos genere, digamos, una mayor eficiencia. Y todos los intensivistas que se necesitan. No tenemos tampoco todos los intensivistas, ¿no? En realidad la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva ha manifestado ya desde el principio de esta contingencia que el número de camas totales que vienen en todo el país eran aproximadamente de 496 y el requerimiento antes de esta contingencia era de por lo menos unas 1.100 a 1.200 camas. Es decir, teníamos una deficiencia de un 55, casi un 60% antes de esta contingencia. Y esta contingencia requería que se triplique por lo menos el número de camas de terapia intensiva. Es más, países los han duplicado su número de camas, han triplicado su número de camas, ya sobre un número que ellos tenían de forma ideal. Nosotros estamos partiendo aún de mucho más abajo. Entonces ese es un tema muy complicado, que tiene demasiadas causas, digamos, que analizarse en este momento ya el resultado está un poquito engorroso. Claro, ¿no? que sí. Ya, doctor.